Ponerse al sol, claro que sí. ¿Por qué no disfrutar también de un verano más calientito, pero siempre protegiendo la piel? Bien, vamos a conversar con nuestro invitado esta mañana y está con nosotros el doctor Marco Guamán Cueva, médico urólogo oncólogo del Hospital Santa Rosa. Bienvenido. Gracias. Bueno, doctor, nuestro interés es conversar con usted en su especialidad sobre el cáncer de próstata. ¿Cuándo es que el cáncer de próstata se presenta en un varón? ¿No es cierto? Por lo general, ¿a partir de qué edad? Sabemos que en el Perú es el primer cáncer que mata a los hombres. Exactamente. Bueno, probablemente es uno de los cánceres, digamos, en el Perú que viene con diagnósticos más tardíos, más avanzados. Solamente un paréntesis. En Estados Unidos, los pacientes con cáncer de próstata, la mayoría, 90% tienen estadios precoces, curables, controlables. En el Perú es al revés. El 90% de nuestros pacientes vienen en estadios 3, 4, avanzados. Y nos toca la peor parte, doctor, ¿por qué? No son curables, son paliables. El paciente viene donde el tratamiento no lo cura, solamente lo que hace es controlar en algunos casos y en otros, lamentablemente, la enfermedad progresa. Por eso que en Perú no se puede seguir los parámetros de chequeo en los pacientes que hacen en los americanos o los europeos. Pero hay una cosa bien puntual, que los varones a partir de los 40 años tienen que hacerse una evaluación prostática, que debe incluir un examen dígito rectal, el examen clínico, el tacto rectal, y un examen de laboratorio que es un PSA, que es un antígeno prostático específico, una proteína producida exclusivamente por próstata. Ese examen, ¿sale positivo? Por supuesto, es que ese examen es lo que te define cómo vas a seguir al paciente. Correcto. Porque es importante, porque algunos dicen, doctor, yo he leído que no debo venir anualmente. ¿Por qué anualmente si mi PSA ha salido bien bajo? Y en algunas cosas es cierto, porque se ha demostrado que si el PSA es menor de 1 a los 40 años, tú puedes hacer que el paciente venga a los 7, 8 años a su chequeo. Ah, correcto. O sea, es bastante largo. De manera que ese PSA es determinante. Determinante. ¿Es más seguro, doctor, o digamos, nos puede dar un mejor acercamiento a la verdad y a la realidad de este paciente, este PSA, más que el tacto rectal? Ok, ahí viene el detalle. Pacientes preguntan, doctor, ¿por qué me examina si mi PSA está en 0.8? Bien. ¿Cuándo ya tienes que este PSA darnos el indicador que puede tener cáncer? Ok, hay un parámetro global que es 4. Por encima de 4 hay una indicación y una sospecha mucho más intensa de cáncer de próstata. Antes de 4, digamos, uno lo puede seguir observando y controlando. Parámetro que uno utiliza. Correcto. Utilizas la edad del paciente. O sea, no es lo mismo tener un PSA de 2 a los 40 años que tener un PSA de 6 a los 70 años. Correcto. Porque el PSA aumenta con la edad. Naturalmente. Exactamente, Okay. esa es la evolución natural. Entonces, tener un paciente a los 80 años con un PSA de 10 probablemente sea lo que espera para su edad. Y no someterlo a biopsia, a cirugías, a tratamiento, porque en ese paciente, si tuviese un cáncer, ese cáncer va a ser totalmente indolente para él. Perfecto. Ahora, le preguntaba un poco antes también si este PSA finalmente termina siendo más certero en el descarte que un examen tacto rectal. Esa es la idea. Hay un porcentaje de cáncer de próstata que no elevan el PSA. Caramba. Y que puede ser sospechoso al examen dígito rectal. Por favor, hacerte un examen dígito rectal en los pacientes no tiene ningún daño al paciente. Barato, inocuo, en algunos casos mucho mejor que el PSA para esos tipos de cáncer y sin embargo pues es tan sencillo. Sí, pero lamentablemente, recuerde que usted en el Perú, probablemente no sé qué digan las estadísticas, acuden los varones verdaderamente a hacerse este examen, en el que hay algunos mitos, por ejemplo el tema del sexo, ¿no? Se cambia la homosexualidad y aquello. Obviamente, ¿no? Ese es un mito, creo que ya bastante discutido y la conclusión es siempre que es totalmente descartado, ¿no? Totalmente falso. Ahora, en los servicios que un paciente privadamente tiene un servicio oncológico de chequeo, esos pacientes van. Pero Ministerio de Salud, que el paciente vaya a chequearse sin tener ninguna molestia, es rarísimo. ¿Qué nos falta? Educación. Perfecto. Educación para y prevención, comenzar, ¿no, educación. doctor? Educar al paciente para que sepa por qué debe ir. Bueno, vamos a los síntomas. Sabemos que hay síntomas muy marcados, el dolor de espalda. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, la idea es que si tú vas a chequeo, es un paciente que no tiene síntomas. Perfecto. Si el paciente tiene síntomas, digamos, urinarios, como ardor al orinar,
el chorro urinario es de menor calibre, ¿ok? O dolor al orinar. Ese paciente lo más probable es que no tenga un cáncer, que tenga una patología benigna, una prostatitis, un crecimiento prostático, una hiperplasia. El síntoma no está relacionado a cáncer. Correcto. Bien. Pero sí probablemente alguna enfermedad de la próstata. Por supuesto que sí. ¿El más común la prostatitis? Por supuesto. En pacientes sexualmente activos, en ese grupo sexualmente activo, la prostatitis es la dolencia más frecuente que causa estos síntomas. Pero tú hablabas de dolor lumbar, por ejemplo. Exacto. ¿Es correcto? Si hablamos de dolor lumbar asociado a cáncer, estamos hablando de un cáncer avanzado. Wow. O sea, dolor lumbar en un cáncer de próstata es un cáncer avanzado. Es un estadio 3. Por supuesto, 4. Porque estamos hablando de que el dolor lumbar, si fuera un cáncer, estaría asociado a un compromiso de hueso, que es el órgano más afectado por cáncer de próstata cuando éste avanza. Probablemente aquí, doctor, ya no se pueda hacer nada o se puede proceder por algún supuesto, o sea, lo que pasa es que el tratamiento existe, pero ya no es curativo. Correcto. Es solamente paliativo. Vamos a darle un tratamiento para disminuir esa metástasis, para controlar su dolor, para que su calidad de vida sea mucho mejor. Pero estás hablando de un cáncer de próstata metastásico. Esos pacientes... ¿Que ya se ha generalizado? Por supuesto. Ya hablas de un cáncer avanzado. Esos pacientes, a los 2 años, en promedio, el tratamiento ya no va a ser efectivo. Correcto. Va a tener que cambiarse y va a estar en ese constante de cambio. Ahí calificaría este tratamiento que me parece es conocido, ¿no? En los médicos, como es el Da Vinci. Obviamente, digamos... Si tú ofreces una cirugía a un paciente por un cáncer localizado de próstata, fuera del Perú, en Perú no existe todavía, la cirugía robótica, utilizando este equipo, que es el Da Vinci, es obviamente una de las alternativas quirúrgicas más atractivas para el paciente. Y más costosas, seguro. Obviamente, ¿no? La idea de estar en Perú es justamente por el costo del mantenimiento sobre todo. Mire más que usted. traer el equipo. Ahora, también hemos escuchado, ustedes los expertos, los médicos siempre le dicen a los varones mínimamente, es como equivalente un poco al cáncer de mama en la mujer, ¿no? O el tema del cuello uterino, mínimamente una vez al año a chequearse el hombre también. Claro. ¿No es cierto? Pero también hay algunas formas, qué tipo de vida, qué tipo de alimentación, qué tipo de hábitos se debe mantener una persona para de todos modos contribuir con este nivel de prevención. Por supuesto. Mencionabas justamente de que la alimentación, el ejercicio, los estilos de vida saludables tienen impacto en el cáncer. Correcto. ¿Okay? ¿El alcohol, por ejemplo? Por supuesto. No consumir alcohol, consumir vegetales frescos, consumir la comida, las carnes frescas, no las famosas ahumadas, ¿sí? Y sobre todo hacer un tipo de ejercicio, diario. Lo que te favorece es liberar esas sustancias oxidantes. Esas sustancias oxidantes se han demostrado que favorecen las neoplasias, favorecen el cáncer. Los estudios son globales. No es que eso es determinante para cáncer de próstata. Lo que han demostrado los estudios es que tiene a disminuir la incidencia de cáncer global de diferentes neoplasias en un 15 a 37%. Claro. Definitivamente que sí. Bueno, usted me decía, un poco me señalaba la cifra, un promedio de 4.000 hombres peruanos mueren a causa del cáncer de próstata anualmente. En Perú, por ejemplo, no existen cifras globales. No hay un sistema de referencia para establecer cifras de todo el Perú. Existe el Hospital Neoplásicas, donde Neoplásicas tiene su propia estadística, ¿bien? Existe la estadística de Lima Metropolitana, donde más o menos uno arroja esta cifra en función de que los pacientes, cuando llegan con enfermedad avanzada, tienen justamente esa recolección en un año. Perfecto. Imagínate lo grande que es, y obviamente, el impacto que se siente frente a esas cifras es enorme. Tanto así que no sé si habrás escuchado tú del Plan Esperanza. Por supuesto. Bien. Entonces, el Plan Esperanza que se hizo justamente es para favorecer 6 neoplasias básicamente. ¿Cuáles son entre ellas? Cáncer de próstata, cáncer gástrico, cáncer de colon, linfoma, leucemias, ¿bien? Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. Ahí están. Entonces, esas los neoplasias, más frecuentes. Obviamente, más frecuentes, mayor impacto social, mayor mortalidad, y esas neoplasias son cubiertas por ese sistema llamado FISAL. FISAL. Que no es el FIS.
¿ok? Es un sistema creado para este tipo de neoplasias, donde la cobertura depende mucho del nivel o del estadio o del grado de cáncer con que llega el paciente. Ahora, el grado de cáncer, doctor, puede ser determinante, ¿no es cierto? Pero he escuchado también y hemos chequeado algunos informes en los que dicen que no necesariamente el paciente presenta síntomas. Ah, por supuesto, por supuesto. Justamente de eso se trata el chequeo, de que el paciente vaya cuando no tiene ningún tipo de síntoma. Porque es ahí donde la probabilidad de curarlo al paciente sea más alta. Es altísima. Qué El bueno. cáncer de próstata es altísima. ¿Cuánto influye en el varón su plantilla genética, su historial genético para tener el cáncer de próstata? Bien, te comentaba de que en cáncer de próstata la mayoría de cáncer son esporádicos, no tienen un antecedente. Los que tienen antecedentes son antecedentes familiares de primer grado, que antes de los 55 años hayan tenido un diagnóstico de cáncer de ¿Quiere próstata. decir de padre a hijo? Por supuesto, Primer está hablando grado. de padres, hermanos, Correcto. ¿ok? Eso es lo que le suma el riesgo al paciente. Pero solo hasta los 55 años. Si Por ese padre supuesto. tuvo un cáncer de próstata a los 70, ¿ya no influye en la plantilla No genética? tiene impacto Ok. genético en su descendencia. De manera, doctor, que el resumen y la conclusión es siempre la precaución y la prevención. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. El urólogo oncólogo, ¿verdad? Del Hospital Santa Rosa, el doctor Marco Guamán Cueva, estuvo esta mañana con nosotros aquí en nuestro segmento Vida Sana. Gracias por los consejos que nos ha traído el día de hoy.